Buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a las noticias de Intereconomía. De nuevo, una encuesta coloca a Ciudadanos como primera fuerza en intención de votos. Y ya es la segunda. Si las encuestas tuvieran razón, hoy Albert Rivera ganaría las elecciones. Estas encuestas demuestran que Ciudadanos ha logrado seducir a una parte importante del electorado del PP y además a un fragmento no menor del electorado del PSOE. Albert Rivera se ha construido una torre en la intersección entre el PP y el PSOE y desde allí sueña con traer a España lo mismo que está pasando en otras partes. El efecto Macron. Decía literalmente que algunos pensaban que era imposible que ganara la opción de Macron, que ganara una persona de 39 años, que ganara un partido nuevo y que ganara el centro y no los extremos. Y Macron decía literalmente: no conocían ustedes a los franceses, ¿no? Bueno, pues en este caso hay que reconocerle a Macron y a su equipo que han conseguido ilusionar y generar esperanza en vez de miedo. En Europa ha ganado la libertad frente al proteccionismo, ha ganado la esperanza frente al miedo, ha ganado la unión frente a la ruptura y, desde luego, ha ganado quien hablaba claro frente a los demagogos. Hace tiempo que portavoces muy significados del poder establecido, tanto económico como mediático, vienen apostando por Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, como la alternativa para regenerar la política española dentro del marco constitucional. Las últimas encuestas de estos días, marcadas por el efecto de las elecciones catalanas, indican que la estrategia ha tenido éxito. Ciudadanos ya es la primera fuerza en intención de voto. Ciudadanos crece a partir, sobre todo, del debacle del Partido Popular, que pierde apoyos a ojos vistas. Ciudadanos no es un partido de derechas y menos aún un partido soberanista. Pacta lo mismo con el Partido Socialista que con el Partido Popular, es partidario del aborto y del matrimonio homosexual, acepta la ley de memoria histórica. Su idea de la nación, que era su principal argumento al inicio, se ha ido haciendo más etérea con el paso del tiempo. Apuesta por una integración cada vez mayor en la Unión Europea y en la OTAN y, sin embargo, es sobre todo el votante del Partido Popular el que vuelve sus ojos a Ciudadanos buscando algo decente a lo que votar. ¿Y cómo es que un votante de derecha va a votar a un partido que no es de derecha? Pues porque el propio Partido Popular ha puesto todos los medios para ellos. El Partido Popular de Rajoy y de Soraya lleva 7 años dinamitando a la derecha social, la derecha real, y aplicando una política de centroizquierda al mismo tiempo que potenciaba una alternativa de ultraizquierda, Podemos, para que el votante de la derecha, impulsado por el miedo, no tuviera más remedio que seguir votando al Partido Popular. Pero Podemos decae, el miedo desaparece y el PP se encuentra con que muchos de sus votantes prefieren a Ciudadanos, un partido que, después de todo, responde mejor al perfil que el propio Partido Popular ha creado y sin los lastres de la corrupción. Pero además de las circunstancias específicamente españolas, el auge de Ciudadanos obedece a un proceso mucho más general. Estamos en un periodo de concentración del poder. Derecha e izquierda tienden a fundirse en alternativas que podríamos llamar de supercentro, capaces de aglutinar a una derecha descreída y a una izquierda templada. Las grandes coaliciones en Alemania, el caso Renzi en Italia o el caso Macron en Francia son ejemplos de esta dinámica. Albert Rivera ya ha expresado muchas veces su admiración por Macron. Si el sistema buscaba un candidato en España para expresar esa mezcla de capitalismo económico y progresismo ideológico, ya lo ha encontrado: Albert Rivera. La cuestión ahora es cuándo veremos la consagración de Albert Rivera como alternativa real de poder. Con el viento de las encuestas a favor, hay que suponer que Ciudadanos forzará la máquina para que las elecciones sean lo antes posible. Asunto delicado porque en este momento el gobierno de Rajoy se mantiene precisamente por el apoyo parlamentario de Ciudadanos. Todo indica que este año nos traerá nuevos sobresaltos y que vendrán pintados de naranja. Esta ha sido sin duda la noticia de más impacto político del día. El resto de la actualidad lo vemos en titulares. El Partido Popular busca desesperadamente una salida, golpeado por las encuestas, cuarteado por las disensiones internas y en plena curva descendente. La Junta Directiva del PP ha tratado hoy de insuflar un poco de moral en un edificio que se viene abajo. Rajoy ha decidido que hay que impulsar España como idea global. La sentencia del caso Palau pone ante la opinión pública solo parte de los abusos perpetrados por el separatismo en Cataluña durante 40 años, con robos millonarios y una refinada estructura de corrupción institucional. Veremos quiénes son los protagonistas de este expolio.
Mientras tanto, los separatistas buscan una solución para formar gobierno en Cataluña. Nadie duda de que finalmente lo conseguirán, pero el problema es Puigdemont, al que Esquerra quiere anular y buena parte del PDeCAT también. Los separatistas confían en que la justicia impida la investidura del expresidente fugado. ¿Quién lo iba a decir? En el País Vasco parece haberse normalizado la huella de ETA, pero en el peor sentido posible. Homenajes cotidianos a terroristas, sentimiento de humillación de las víctimas y simpatías de la izquierda española hacia los terroristas. La hoja de ruta de Zapatero se impone, consolidada por el gobierno de Rajoy. En página internacional nos inclinaremos sobre el problema de la inmigración, que sigue siendo crucial para Europa. Cada vez más voces llaman a una reforma restrictiva de la política migratoria de Bruselas, máxime desde que se conocen las nuevas tácticas de las mafias del tráfico humano. El Papa Francisco, sin embargo, insiste en sus llamamientos a la inmigración en plena polémica social en Italia por este asunto. En España casi nadie pone en cuestión a la Unión Europea, pero hay que decir que desde este año Europa nos cuesta dinero. Somos ya contribuyentes netos y varias comunidades autónomas quedarán fuera de las ayudas de Bruselas. Fernando Paz nos explicará la situación. Y a propósito de Europa, hay que contar que la Europa católica, España incluida, destaca porque sus cifras de violencia doméstica son mucho más bajas que las del resto de la Unión. Pese a todos los tópicos, la herencia cultural católica es más habitable para las mujeres. Fuerte polémica en la vida cultural madrileña por la representación en los teatros del Canal de la Comunidad de Cristina Cifuentes de una obra plagada de sexo explícito, sangre y escenas truculentas. Se trata del espectáculo Monte Olimpo de Jan Fabre. Los teatros del Canal están sostenidos con dinero público y hay quien se pregunta si de verdad nuestros impuestos están para esto. Para esto y para sostener al Estado autonómico, que ha vuelto a batir un récord. Hoy hemos sabido que las comunidades autónomas tienen 43.000 empleados más que antes de la crisis. Extremadura, Navarra y Asturias son las regiones con más empleados públicos por cada 100.000 habitantes. Vamos a empezar precisamente por este último asunto, porque da muy bien la medida de la costosa estructura de gasto público que tenemos en España. Según datos del Ministerio de Hacienda, las comunidades autónomas son las instancias de la Administración que más empleos aglutinan, con un total de 1.303.641, 1.300.000 a fecha de julio de 2017. Esto representa 43.000 más que en enero de 2007, el año en que comenzó la crisis, y atención, 113.000 personas más que en 2005. Y a fecha de julio de 2017, la comunidad autónoma con mayor número de desempleados fue Andalucía, exactamente, que acumula 239.971 trabajadores a cargo de la Junta. En segundo lugar, también Cataluña con 168.681 y cerrando el podio Madrid con 1.555.647, pero estas no son las comunidades con más funcionarios por habitante. Las que más trabajadores autonómicos tienen en comparación con su población son Extremadura, Navarra y Asturias. Vamos ahora a la polémica del día, que es la escenificación de la obra Monte Olimpo en los teatros del Canal, que son titularidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Una obra llena de sexo explícito y de auténticas barbaridades que nos hace preguntarnos para qué sirve el dinero que pagamos con nuestros impuestos y qué entienden exactamente los políticos por cultura. Javier Torres, buenas noches. Buenas noches, José Javier. Pasada, pues, la gente está todavía recuperándose de lo que se estrenó el sábado en los teatros del Canal de Madrid, una obra titulada Monte Olimpo. El director es Jan Fabre. Y en ella se representaba durante 24 horas una bacanal con escenas de sexo explícito, violencia y muchísima sangre. El director, el cineasta Pedro Almodóvar, salió de la sala diciendo que aquello se había sentido abrumado, que no le había gustado lo que había visto. Fabre decía que él quería provocar en el público una catarsis y hay que decir que el público llenó la sala, las 800 entradas se habían acabado desde hace mucho tiempo. Si te parece, José Javier, vamos a ver el vídeo que hemos preparado. Venga.
Masturbaciones, erecciones e incluso una persona introduciendo el puño en el ano de otra. En eso ha consistido la obra Mount Olympus, la versión libre de 33 tragedias griegas dirigida por el polémico Jan Fabre. El espectáculo, patrocinado por la Comunidad de Madrid, fue representado el pasado sábado en los teatros del Canal ante un público que había agotado desde hacía meses las 800 localidades del aforo. La obra, llevada a cabo por Mount Olympus, consistió en una bacanal que se extendió durante 24 horas ante un público que mostraba signos de sorpresa, pero no de agotamiento. El cineasta Pedro Almodóvar declaró a la salida que estaba abrumado por lo visto. La bacanal consistió en una revisión de 33 tragedias griegas para mostrar el lado más oscuro, provocador y sexual del género. Una sesión de tragedia griega, bacanales de sexo explícito y escenas sangrientas confluyeron en una verdadera catarsis física y mental, según los organizadores. A pesar del horror causado, el director belga defiende su obra y presume de que todo lo expuesto no es más que la vida misma y que buscaba provocar una catarsis física y mental en los espectadores. Uno de los momentos más desagradables y polémicos se produjo cuando un actor introdujo el puño en el ano de otra persona. El damnificado, por cierto, acabó sangrando. La Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid defendió la programación de esta obra subvencionada con dinero público bajo el argumento de que se trata de una defensa de la vanguardia de las artes escénicas. Además, el gobierno de Cifuentes señala que la transgresión es la base del arte. La transgresión es la base del arte. La Consejería de Cultura ha dicho que es una defensa de la vanguardia como pretoriana de las artes escénicas y que todo este tipo de cosas, pues bueno, pues se pueden representar. El arte es morirte de frío, como dicen. O sea, vamos a ver. Debo decir una cosa, por cierto. Si a usted le han molestado estas imágenes, lo siento, pero son las menos salvajes que ha encontrado Javier Torres. Porque el resto del programa que usted ha pagado con sus impuestos es mucho peor. El resto del espectáculo. Esto me interesa subrayarlo. Y la pregunta, evidentemente, es esto. Vamos a ver, yo puedo entender la cuestión de la transgresión y todas esas cosas, que las paguen con su dinero. Pero es que esto es con fondos públicos, es que los teatros del Canal viven de los fondos públicos. Los teatros del Canal viven de los fondos públicos y esta obra, que ya fue estrenada en Berlín, fue anunciada hace unos meses. Y como decía anteriormente, antes de dar paso al vídeo, las 800 localidades del teatro se agotaron hace bastantes meses y la verdad que la expectación era grande. Y si pones un asesinato en directo, estoy seguro de que también se agotan, pero claro, la cuestión evidentemente es que uno, el poder público, no puede calibrar la calidad de lo que ofrece en materia cultural en función de la gente que vaya a acudir allí. O sea, una pelea de gladiadores con muerte real, seguro que llevaría también muchísima gente. Y seguro que habrá algún intelectual progresista o algún funcionario de la Comunidad de Cifuentes dispuesto a decir que eso es una catarsis. Pero que vaya él y que se deje de linchar, y entonces ya verá usted cómo hay una catarsis de verdad. Pero eso es lo que no va a pasar. Aún así, insisto, que son fondos públicos. Así es. Bueno, un transgresor de la talla de Pedro Almodóvar, icono de la movida madrileña de los años 80, salió de allí bastante disgustado y descontento con lo que había visto. Lo que demuestra que es un transgresor, pero tiene vergüenza. Eso es. Cosa que otros que se llevan los votos de la gente del PP no tienen. En fin, Javier Torres, muchísimas gracias. Muchas gracias. Rafa, que vamos con otras cosas. Vamos con una de buenas noticias. Seguro que usted está familiarizado con la campaña general contra la violencia doméstica, también llamada de género, campaña que desde aquí no discutimos, pero que nos gustaría que se aplicara con una perspectiva mucho más objetiva y mucho menos ideológica. Pues bien, la buena noticia es que según todos los datos, las cifras de este tipo de violencia en la Europa católica, incluida España, son muy inferiores a la del resto del continente, lo cual debería servir para entender que aquí no estamos ante una guerra de todos los hombres contra todas las mujeres, sino ante un problema donde los condicionantes culturales son fundamentales. Rafa Núñez Huesca lo ha explicado en La Gaceta. Rafa, buenas noches. Buenas noches. Pues efectivamente, y para sorpresa de muchos, es la Europa del Sur, la Europa tradicionalmente católica, la zona geográfica donde menos incidencia tiene aquello que se ha venido en llamar la violencia de género, la violencia doméstica. Son países como Polonia, como Austria, como Croacia y como España, los países donde las mujeres se declaran menos agredidas, en torno al 20 o al 24%, cifra por cierto la de España.
las mujeres que se reconocen agredidas en el ámbito del hogar. Todo esto tiene como fuente una mega encuesta que realizó la Unión Europea en el año 2014 y que arroja cifras sorprendentes, sobre todo en lo relativo a la Europa próspera, a la Europa del Norte, a la Europa protestante. Allí los índices de agresiones de género arrojan cifras verdaderamente espeluznantes. En torno al 50% de las finlandesas, de las suecas o de las danesas denuncian agresiones en el hogar. Repetimos, solo el 24% de las españolas o el 21% de las polacas, de las austríacas o de las croatas, todas pertenecientes a naciones de religión católica. Son cifras, desde luego, para reflexionar. Bueno, abrimos página internacional con un asunto que en toda Europa está inquietando, por más que en España haya demasiada gente intentando taparlo. El problema migratorio, que ha llegado ya a un punto en el que hay que tomar decisiones cuanto antes. Fátima García Manzano contaba hoy en la Gaceta su conversación con un experto en migraciones de la Universidad de Coventry, Simon McMahon. Fátima, buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué te ha contado el señor McMahon? Pues me ha contado que Italia y la Unión Europea se enfrentan a dos grandes retos este 2018, porque el país, liderado por Paolo Gentiloni, se enfrentará a nuevas elecciones el próximo 4 de marzo y la macroinstitución tendrá que redefinir su política migratoria después de que se impusiera el discurso del Grupo de Visegrado y se diera por zanjado el ya fracasado sistema de cuota de refugiados. Bruselas ahora tendrá que hacer algo para, en fin, poner un poco de concordia, ¿no? Efectivamente, Bruselas ahora tendrá que aunar los intereses tanto de los países miembros de la Unión Europea como de los de la macroinstitución, pero será muy difícil, y será muy difícil no solo porque son diferentes intereses con diferentes contextos, sino también porque todavía no se sabe cuál será el gobierno de Italia y qué política aplicará, si una más restrictiva o una menos restrictiva. Lo que sí nos ha dicho el experto de Coventry es que ahora todos los partidos coinciden en que hay que frenar esta llegada de refugiados, y lo hacen después de que muchos de ellos aplaudieran el conocido Welcome Refugees de Angela Merkel. Lo que también nos ha contado es que precisamente la inmigración, aunque es uno de los problemas más complicados y más difíciles en Italia, no será determinante a la hora de elegir el voto porque no hay diferencias en el discurso de todos los partidos políticos. Es decir, que ya no hay nadie que diga abramos las puertas. Efectivamente. Ahora todos están diciendo cerremos las puertas. Efectivamente. Y la cuestión es una diferencia de grado. Así es. Matteo Renzi y el Partido Democrático, que siempre habían avalado las tesis de Angela Merkel y del resto de los representantes globalistas, ahora han decidido ver la realidad y señalar que tienen un problema y que tienen que frenar esta llegada masiva de inmigrantes. Esto hasta el momento. Veremos lo que ocurre, porque esto es como está la situación ahora. Fátima, muchísimas gracias. Gracias. La cuestión es que todo está cambiando a toda velocidad, aunque aquí haya gente que no se ha enterado todavía. Los políticos empiezan a sentir en la nuca el aliento de la gente y la gente está muy, muy, muy enfadada. Así es tan enfadada que los políticos han empezado a hacer lo contrario de lo que dicen. Y así Macron, que antes decía que cada inmigrante era una oportunidad para Francia, ahora dice que va a limitar la inmigración socioeconómica. Lo vemos en este vídeo. Francia limitará la llegada de inmigrantes por motivos económicos. El ministro del Interior galo, Gerard Collomb, ha anunciado que se abrirán hasta el 31 de enero 1.300 nuevas plazas en centros de acogida para los demandantes de asilo, aunque la nueva ley de inmigración limitará la llegada de los mismos. En 2017, hasta 100.000 personas presentaron una demanda de asilo y otras 85.000 intentaron entrar, aunque no fueron admitidas. Según el responsable de Interior, es imposible acoger dignamente a 185.000 personas al año. Durante 2015 y 2016, Francia registró una baja tasa de aceptación en la demanda de asilo, con un refugiado por cada 1.340 habitantes. Una tasa mucho más baja comparado con países como Alemania, con 1 de cada 141, o Suecia, que acoge a 1 de cada 101 personas. Según el gobierno de Macron, esta nueva ley sobre inmigración busca acoger mejor a los solicitantes de asilo y ofrecer una respuesta rápida a sus solicitudes que permite iniciar lo antes posible el proceso para su integración. No obstante, ha recibido críticas de organizaciones humanitarias por su cariz restrictivo y por las condiciones en las que se encuentran los miles de demandantes de asilo que duermen al raso en París y en Calais.
Este cambio de discurso del Ejecutivo galo pone de manifiesto el fracaso de la campaña llevada a cabo por Merkel y los principales líderes europeos bajo el lema Welcome Refugees hace 2 años y medio. Para atajar esta situación, Francia seguirá apostando por un nuevo tipo de establecimiento, los CAES, que permiten una solución de acogida acompañada de un examen rápido de su situación administrativa. De esta forma, el gobierno de Macron ampliará la red de 80.000 plazas de acogida en Francia con otras 1.300 suplementarias en las próximas semanas. En fin, mientras toda Europa trata de salir del embrollo en el que la ha metido la política migratoria de Bruselas y Angela Merkel con su política de puertas abiertas, el Papa Francisco interviene desde Roma por segunda vez en pocos días para invitar a la acogida de inmigrantes. Y no en declaraciones a la prensa, no, sino desde el púlpito, es decir, con una evidente intención de dar autoridad de fe a sus ideas. Así es, primero fue en la misa de Navidad y posteriormente en la homilía de la misa de este pasado domingo en la Basílica de San Pedro. El Papa ha dicho que hay que abrirse a la riqueza de la diversidad, sin ideas preconcebidas, comprender los potenciales, las esperanzas de los recién llegados, así como su vulnerabilidad y sus temores. Y ha insistido en que el verdadero encuentro con el prójimo no se limita a la acogida, sino que además hay que proteger, promover e integrar. ¿Qué quiere decir promover? Bueno, esta apelación del Papa, en lo que es cabalmente hablando un efecto llamada para la inmigración, viene en un momento en el que Italia se enfrenta a gravísimos problemas, lo ha contado Fátima García Manzano hace un instante, para digerir la inmigración masiva de los últimos 2 años y al mismo tiempo para combatir las mafias del tráfico humano que se lucran con la inmigración a ambos lados del Mediterráneo. Y la semana pasada veíamos a Rajoy pidiendo socorro a la Unión Europea para que aquí no pase lo mismo. Por cierto, que también hemos sabido que el recientemente fallecido Peter Sutherland, que fue presidente del grupo Bilderberg y de la banca de inversión Goldman Sachs, había sido nombrado por el Papa Francisco consejero de Migraciones para el Vaticano. Y volviendo a la cuestión de las mafias, hoy hemos conocido las últimas informaciones de la Agencia Europea de Fronteras, que describen cómo los mafiosos han sofisticado las tácticas, lo cual, entre otras cosas, explica el extraordinario crecimiento de la presión migratoria sobre España en este año. Fátima García Manzano tiene toda la información. La presión migratoria en España se ha disparado, así lo confirman los nuevos datos aportados por el Ministerio de Interior y Frontex, que constatan este incremento en el número de llegadas en el año 2017, aunque como observamos todavía no ha llegado a los niveles registrados en 2006, en plena crisis de los cayucos. Aún así se ha vuelto a batir un récord, ya que la cifra de inmigrantes que pisa suelo español se ha triplicado con respecto al año anterior. Es más, el número de llegadas por mar se ha incrementado un 170% con respecto a 2016. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Pues Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, ya que de las 28.349 personas que entraron por tierra y mar, más de 20.000 lo hicieron por estas comunidades. Desde el Ministerio del Interior y desde Frontex señalan que el aumento de la presión migratoria se debe a la inestabilidad de los países, a sus índices de bajo desarrollo humano, pero también por la mejora de la situación económica en España, el descenso en las 2 rutas principales hacia Europa y, atención, el creciente uso de embarcaciones de más capacidad. ¿Por qué? Pues porque los traficantes encargados de transportar a los inmigrantes ya no utilizan ni botes pesqueros de madera ni lanchas de plástico barato. Ahora recurren a esto, lanchas rápidas que normalmente se utilizan para el tráfico de hachís y que pueden transportar a muchas personas en muy poco tiempo. El truco, dicen desde Frontex, está en hacer salidas simultáneas para complicar la labor de las autoridades. ¿Existe entonces una superposición de mafias? Tanto la técnica como la táctica parecen indicar que sí. ¿Veremos en un futuro a mafias transportando inmigrantes y drogas a la vez? Pues para encontrar la respuesta a esta, por el momento, desbaratada pregunta, solo hará falta esperar unos meses. Gracias, Fátima, muy buen trabajo. No es tan desbaratada la pregunta porque en el mundo del crimen, y no solo en él, quien ha tenido un camino abierto lo ha utilizado siempre para muy diversos fines. Y aquí va a ocurrir lo mismo. Bueno, todo esto está obligando a la Unión Europea a reaccionar, y más nos vale que reaccione, porque de lo contrario las disidencias se van a multiplicar, se están multiplicando ya. Efectivamente, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Checoslovaquia y más moderadamente Austria y ahora la República Checa. Allí
Miloš Zeman, prorruso y euroescéptico, ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales con un 39% de los votos y nadie duda de que será el próximo presidente del país. En estas imágenes vemos cómo es atacado durante su voto por un activista Femen que le llamó prostituta de Putin. Si las Femen están contra Zeman, entonces es que hay que prestar atención a este hombre. Serio panorama, en todo caso, en el que se le va presentando a esta Unión Europea que cada vez parece menos europea y, por tanto, se desune cada vez más. Por cierto, que sepa usted que este año vamos a dar a Bruselas más dinero del que recibimos. Fernando Paz lo ha explicado hoy en La Gaceta y nos lo cuenta ahora a nosotros. Fernando, buenas noches. Pues sí, buenas noches, José Javier. España pasará a ser contribuyente neto de la Unión Europea desde este año 2018, según todo apunta. Lo hemos sido con anterioridad, pero la situación ha sido reversible y, sin embargo, parece que a partir de este momento eso ya no va a ser posible. La Comisión ha anunciado que va a recabar de los países miembros de la Unión Europea un incremento en la parte del PIB que dedican a la propia Comisión Europea para que ésta disponga de fondos propios y lo justifica en la salida del Brexit, que va a costar unos 10.000, 12.000 millones, también en la implementación de algún otro tipo de políticas, como las políticas migratorias, pero la verdad es que la Comisión tenía prevista esta medida desde el año 2013, es decir, antes del Brexit, por lo que formaba parte, digamos, de sus directrices previstas. Ciertamente hay una cuestión de fondo y es la entrada masiva de países en el seno de la UE, de la Unión Europea, con una PIB per cápita inferior a España y, por tanto, esta situación, antes o después, se veía venir. España ha aniquilado su economía real para haberse beneficiado por una serie de fondos que ahora se le recortan, como son la política agraria común y los fondos de cohesión. Yo no sé si a España en estas condiciones le sigue interesando mantener el modo en el que está en la Unión Europea. Creo que sería el momento de plantearse una renegociación porque España ya no está para estas fiestas. Faltan menos de 2 minutos para las 9 de la noche y abrimos página nacional con una noticia que hoy ha ocupado todas las portadas y todas las tertulias. Ciudadanos encabeza las preferencias de voto en las encuestas y ya van 2 en el mismo sentido. Alba Vila, ¿qué dice este nuevo sondeo? Pues según este sondeo de CAT3, Ciudadanos quitaría el liderazgo al Partido Popular si se produjesen unas elecciones en España. Y es que la formación liderada por Albert Rivera se llevaría, según estos datos, el mayor porcentaje en intención de voto. Exactamente un 26,2%. Frente a un Partido Popular que se le acerca con un 24,7%. Por su parte, el bando socialista contaría con un 24,2% de la intención de voto y Unidos Podemos un 14,7%. Sin embargo, la formación naranja no ganaría en escaños por la actual ley electoral. Si elimináramos la ley Donti y hubiera una sola circunscripción y no 52 como ahora, el reparto de diputados sería diferente y Ciudadanos ganaría también en escaños al Partido Popular. Pero vamos a comparar estos datos con el sondeo publicado el viernes por Metroscopia para El País. Esta encuesta también daba como fuerza más votada a Ciudadanos, pero eso sí, en mayor porcentaje, exactamente un 27,1% de los votos, frente a un Partido Popular que con un 23,2% pasaría a ocupar la segunda posición. Los socialistas, por su parte, muy cerca de su tradicional rival con un 21,6% y Podemos obtendría un 15,1%. Y por último, comparemos este sondeo con los resultados de la primera encuesta de este 2018. En ella, Ciudadanos se mantendría en segunda posición por detrás de Mariano Rajoy con un 23,9% de los apoyos. Como vemos, una diferencia de casi un 4%. Pocas diferencias en el Partido Popular. La encuesta de hoy le aventura un 24,7% y esta del Español le otorgaría un 24,1%. El Partido Socialista subiría un 2%, mismo porcentaje que Unidos Podemos. ¿Y por qué esta subida de Ciudadanos? Pues entendemos que este predominio viene precedido por la victoria de Inés Arrimadas en Cataluña. Exactamente, que es lo que ha dicho hoy Mariano Rajoy, y tiene razón. Lo que pasa es que el fenómeno viene hoy acompañado por un retroceso patente del Partido Popular, cuyo discurso ya no convence ni a los propios. Hasta ahora Albert Rivera era algo así como esos equipos que solo juegan en Europa League y ahora ya lo tenemos en Champions. Bueno, ¿y la gente qué dice? Ve a Rivera en la Moncloa. Marta García Villanueva ha sacado el micrófono a la calle para preguntar.
Según la última encuesta realizada hoy para el diario ABC, Ciudadanos sería la fuerza más votada si se realizaran hoy unas elecciones generales. Es decir, es la primera vez que se plantea que Albert Rivera presida nuestro gobierno. Vamos a ver qué opina la gente sobre este tema y sobre todo qué opinan sobre que Albert Rivera sea presidente de nuestro país. Lo vemos. Yo creo que sí, porque bueno, es una persona que lleva mucho tiempo, digamos, en la política, además ha formado su propio partido desde cero. Yo ahora mismo no le veo como presidente del gobierno porque creo que todavía no ha demostrado suficiente su capacidad para serlo. Sí, me parece preparado, es joven y dice la verdad y no hay corrupción. Mejor que otros, pues sí. ¿Por qué? Pues por eso, porque los hay muy malos y los hay regulares. Le veo como presidente del gobierno, aunque es muy joven, y me parece que no tiene la experiencia que tienen los demás, pero también es verdad que con toda la experiencia que tienen los demás, tampoco hacen mucho. Entonces creo que algo nuevo para el gobierno sí que vendría bien. Me gusta, pero no sé si tiene la experiencia suficiente para gobernar este país, porque no es llegar y colocarse. Hay que saber mucho y las personas que tienen experiencia, aunque a veces no nos guste lo que hacen, yo creo que tienen más posibilidades de llevarnos a buen fin. Hombre, sin duda, porque es un cambio nuevo, un partido que no arrastra ninguna lacra de corrupción y es un canto a la esperanza de todos. Y lo interesante sería saber cuántos de los nuevos votantes de Rivera son viejos votantes del Partido Popular. Exactamente, cuántos y por qué. Porque lo del Partido Popular está siendo un desmoronamiento a ojos vistas. Un desmoronamiento desde dentro, como si el PP ya no tuviera moral de victoria, como si ya no se creyera a sí mismo. Hoy Rajoy ha intentado conjurar todo eso en la Junta Directiva Nacional del partido. Vamos a ver qué pasaba allí. Desde las filas populares se espera que Mariano Rajoy marque las pautas sobre las batallas que tiene que afrontar el partido, como por ejemplo la amenaza de las encuestas que sitúan a Ciudadanos como líder en intención de voto. Muchos nervios en las filas internas, nervios que se deben a estos datos de los últimos sondeos. Desde el Partido Popular Gallego critican su problema de discurso. Así lo aseguraba el portavoz del partido en el Parlamento gallego, Pedro Puy, quien ha negado que el problema de las filas populares no es de comunicación, ya que se trata no solo de ser capaz de vender lo que se hace y se hizo bien, sino de ser capaz también de ilusionar para el futuro. Debe tomar nota de que a situación non é a que era habitualmente, que por lo tanto ten que actuar para que moitas das cousas boas que se están a facer desde o goberno, empezando pola cuestión catalana, na que non, evidentemente non se traduxo en un bo resultado electoral. Pero esta misma mañana el presidente del Gobierno ha comparecido en rueda de prensa para dar a conocer los planes populares para este año 2018. Lo ha hecho después de una reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, donde ha callado los rumores de malestar internos, pidiendo no mirar las encuestas. Todos sabemos lo que son los estudios sociológicos, una fotografía de lo que piensa la gente en un momento concreto, que puede estar condicionada por muchas circunstancias y que no necesariamente es el resultado del día de las elecciones. También ha anunciado un rearme programático y nuestros candidatos tienen que estar comprometidos con España, con el conjunto de los españoles, con la ley, con la defensa de la Constitución y la nación española. Para prepararse ante las próximas convocatorias electorales se ha pedido a su partido trabajar más, ya que ahora habrá más competencia. Y es normal, y no pasa nada. Lo único que sucede es que eso nos va a obligar a ser mejores, a trabajar más. Pero el avance en intención de votos de Ciudadanos no es el único frente al que debe enfrentarse el Partido Popular por un posible enfrentamiento político debido a la prolongada sequía. Tal es así que incluso la semana pasada la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, convocó en Génova a diputados, senadores y cargos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Una reunión que resultó ser un fracaso y por el que se teme que Albert Rivera asuma ser pionero en este tema. Sobre la mesa la pregunta de cómo los populares pretenden combatir a Ciudadanos. Imagínese usted,
que asuma Rivera un debate entre presidentes de comunidades del PP. Sería una cosa tremenda. Y es perfectamente posible. Comprometidos con España, decía Rajoy. ¿Y qué es España? Pues Rajoy ha dicho que quiere convertir a España en una idea global. Idea global. ¿Y eso qué es? Pues no lo sabe nadie. Y ese es el problema del Partido Popular. ¿Tan complicado es decir nación? Pues sí, para ellos es muy complicado. Y como la crisis es muy evidente, la crisis de conceptos, de ideas, Rajoy se ha apresurado a trazarse un programa de recomposición de imagen con lo habitual en él, pensiones, empleo y demás. Lo ha contado hoy en información.com Fernando Valls. Fernando, ¿qué trama Mariano? Buenas noches, José Javier. En la información publicamos hoy una noticia que viene a decir los planes, viene a resumir los planes que tiene Rajoy para atajar esa sangría de votos hacia Ciudadanos que se está produciendo según indican todas las encuestas. En primer lugar, lo que quiere hacer Rajoy es presumir de su gestión económica. El empleo, empleo y empleo. Veremos cómo en boca de dirigentes del PP se repite esa palabra. Nosotros somos garantía, estabilidad de generar empleo. Pero en segundo lugar, y muy importante, es la pelea que va a iniciar el PP por el voto de los jubilados. Esas personas cuyas pensiones dependen de un sistema que tiene que renovarse sí o sí. Por eso vamos a ver cómo se realiza una convención en materia de pensiones y a su vez va acompañada de un impulso en la reforma del Pacto de Toledo, una reforma que está encallada y que tiene que hacerse sí o sí, ya te digo, porque el sistema necesita remodelarse si quiere que sea sostenible en los próximos años. Es una pelea por el voto jubilado, ya que Ciudadanos está ascendiendo en esta franja de edad y empieza a ser competitivo con el PP. Por lo tanto, estabilidad, generación de empleo y pensiones, tres ejes en los que se va a centrar el futuro PP. Enseguida hablaremos de esta cuestión con Guillermo Gortázar, que conoce bien el paño, y veremos lo que le pasa al PP por dentro y si se puede recuperar, que esto es otra historia. Pero antes, hay que acercarse a otro de los grandes titulares del día, la sentencia del caso Palau, uno de los grandes casos de corrupción del separatismo catalán. María Matos se ha estudiado el asunto a fondo. María, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, este caso ya tiene sentencia 10 años después, pero primero vamos a explicar muy brevemente en qué consiste toda la trama de corrupción de este caso Palau de la Música. Empezamos por las empresas, en concreto Ferrovial. Hacían falsas donaciones de dinero a la institución del Palau de la Música y que en realidad todo ese dinero luego se convertía en financiación ilegal hacia Convergencia Democrática. Convergencia le adjudicaba a Ferrovial contratos de adjudicaciones de obras públicas, como por ejemplo pues la línea de Metro 9, la Ciudad de la Justicia o el pabellón municipal, entre otras muchas obras. De todas estas obras, según el dinero que constaten, los implicados acordaron llevarse un 4% del total. Un dinero que después se repartían entre Convergencia, que se llevaba un 2,5%, y entre los exdirectivos del Palau, que se llevaban un 1,5%. Pero esto ocurrió entre 10 años, en concreto entre el 1999, aquí lo vamos a ver, y entre el 2009. Vamos a ver ahora la sentencia porque el tribunal considera que se produjo un expolio continuado de 23,7 millones de euros de las arcas del Palau. En total, 12 personas están condenadas, pero vamos a ver por qué hay dos saqueadores confesos que tienen las penas más altas. Son Félix Millet y también Jordi Montul, los dos altos directivos del Palau de la Música por aquel entonces, y que utilizaron 14 millones de euros para su propio ocio, para viajes, para compras, para también obras y reformas de su casa e incluso las bodas de las hijas de Millet. Ambos recibían un 1,5% de las comisiones. Pero es que Convergencia también se lucró, como decíamos, con 6,6 millones de euros a través de comisiones irregulares y a cambio de adjudicar obras públicas a la constructora Ferrovial. La sentencia obliga al partido a devolver todo el dinero obtenido de forma ilegal y, si nos fijamos, de los 23,7 millones de euros, 3.100.000 euros aún no se sabe dónde están. Pero bueno, vamos a ver ahora quiénes son todos esos condenados, vamos a ver las penas, las multas. Evidentemente, el máximo responsable es Félix Millet, el expresidente del Palau y saqueador confeso de la institución. Está condenado a 9 años y 8 meses de cárcel y también tendrá que hacerse cargo de una multa de 4,1 millones de euros. Su número 2, Jordi Montul, también era el número 2 del Palau y tendrá que hacer frente a una pena de 7 años y 6 meses de prisión y pagar también
3 millones de euros. Su hija Gemma Montul, extesorera del Palau, también 4 años y 6 meses de cárcel con 2,6 millones de euros. Y Daniel Osàcar, el hombre fuerte de Artur Mas, tendrá que ir a la cárcel durante 4 años y 6 meses y tendrá que hacerse cargo de una multa de 3,7 millones de euros. El resto de todos estos acusados, que son 12 en total y tan solo les hemos resaltado los más importantes, vamos a ver, el resto son exsecretarios y exasesores y las penas van desde 2 años de cárcel a 1 año y 9 meses que no tendrían que entrar en la cárcel y, como vemos, las multas pues de 7.500 euros a 2.700. Y este caso, que lo hemos reservado para el final, Pedro Buenaventura está absuelto de todos los delitos, era el empresario de Ferrovial y, es decir, prescriben todos sus delitos y por eso está absuelto. Es decir, él no tendrá que pagar nada, no tendrá que ir a la cárcel y, sin embargo, pues sus compañeros de trama sí que tendrán que hacer frente a penas de cárcel y multas muy altas. Qué cosa más singular. En fin, bueno, cada cual tendrá sus conjeturas, imagino yo, María Matos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿quién es cada cual? ¿Qué ha hecho y qué significa esta sentencia? Si alguien sabe del asunto y de sus implicaciones políticas, ese es nuestro compañero Javier Horcajo, que lleva años denunciando estas cosas. Javier, buenas noches. Buenas noches, José Javier. Bueno, pues parafraseando a Calderón, habrá otro entre sí, decía Millet, tan chorizo y jeta que yo. Y pronto la respuesta yo cuando se dio de bruces con Artur Mas y con su consuegro. Digo el consuegro porque le enchufó la mitad del coste de la boda de una de sus hijas, siendo que era la depravada maquinaria del Palau de la Música la que sufragó todo aquello. O sea que al consuegro le hizo pagar la mitad. Bueno, yo me pregunto hasta dónde y cómo y de qué manera una élite extractiva, algo que nace profundamente nacionalista, superior a los demás, supremacista incluso, mirando por encima del hombro a todo el mundo, es capaz de diseñar una maquinaria de corrupción tan obscena, tan repugnante como esta, sobre el supuesto de que las obras que encarga la Generalitat, sean el metro o sea el Palacio de Justicia, generan unas comisiones de las cuales se enriquece Félix Billet, que es como se le conoce en Cataluña, y Convergencia Democrática de Cataluña. ¿Eso lo puede hacer un nacionalista? Bueno, eso no lo puede hacer nadie, es delito, y ahí va la condena, y me parece correcta, pero ya, es que ya tiene guasa que encima presuman de nacionalismo. Pues el caso Palau afecta gravemente al separatismo, sin duda. A la vieja Convergencia la deja a los pies de los caballos. Ahora bien, los actuales líderes separatistas se han apresurado a marcar distancias. Convergencia no se la llama así, sino que ahora es PDeCAT. Artur Mas ya no está en el PDeCAT y desde Esquerra nos recuerdan que el principal acusado, Millet, era un hombre cercano a la Fundación Faes de Aznar, lo cual es estrictamente cierto. Exactamente, es estrictamente cierto. Al final es verdaderamente asombroso, pero los separatistas se las han arreglado para que después de haber robado tanto, la culpa apenas les toquen. Ahora tienen otras preocupaciones y la fundamental es ver si consiguen ponerse de acuerdo para formar gobierno. El principal escollo, la ambición de Puigdemont. Y el último recurso de los separatistas ahora mismo es la justicia. Mire usted por dónde. Lo explicamos en este vídeo. Nos acercamos a la fecha de la constitución del Parlamento de Cataluña y todavía nadie sabe qué va a pasar con su gobierno. En principio, si el Parlamento autonómico está en condiciones de elegir un nuevo gobierno, el artículo 155 quedará automáticamente en suspenso. Así lo preveían desde el principio tanto el acuerdo aprobado en el Senado como el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de octubre. No se necesita un decreto de la Moncloa que lo liquide ni que el Senado acuerde el fin de su vigencia. Ahora bien, eso solo ocurrirá si el trámite de formar gobierno se realiza conforme a la legalidad. Por el contrario, si el Parlamento diera a elegir a un inelegible como Puigdemont, fugado de España, entonces el artículo 155 seguiría vigente. Lo ha dicho hoy Mariano Rajoy y es lo que, conforme a la ley, procede a hacer. Esta es la gran patata caliente a la que ahora se enfrenta el separatismo. Puigdemont y sus fieles insisten en que él y solo él debe ser presidente, pero tal cosa introduciría a las instituciones catalanas en una situación de subversión legal que pocos están dispuestos a aceptar. De hecho, solo los muy cercanos a Puigdemont están por esa vía. Por el contrario, Esquerra Republicana de Cataluña confía en que el plan de Puigdemont fracase y no solo Esquerra, sino también un amplio sector del PDeCAT, el propio partido del expresidente
president fugado. ¿En quién tienen puestas sus esperanzas los de Esquerra? En la justicia, curiosamente. Una investidura de Puigdemont desde Bruselas provocaría la inmediata actuación de los tribunales. El expresident quedaría fuera de juego y entonces el separatismo podría buscar un líder más previsible que no comprometa en su ida hacia adelante a los parlamentarios imputados por impulsar el 1 de octubre y que garantice una legislatura estable y duradera. Con Puigdemont descartado, Junqueras reivindicaría que es él el presidente legítimo. Y recordemos que sobre Junqueras en prisión preventiva no pesa aún ninguna sentencia firme. Y mientras el separatismo acaricia gobernar de nuevo en Cataluña, en el País Vasco estamos asistiendo a un inquietante fenómeno, la normalización de la huella de ETA, pero en el peor sentido posible. Homenajes cotidianos a terroristas, sentimiento de humillación de las víctimas y simpatías de la izquierda española hacia los terroristas. La hoja de ruta de Zapatero se impone consolidada por el gobierno de Rajoy. Lo vemos en la siguiente crónica. Este sábado hemos visto a EH Bildu y a miembros de Podemos a título individual manifestándose juntos en apoyo a los presos de la banda terrorista ETA, una concentración organizada por la plataforma SARE que se dedica a luchar por los derechos de los terroristas. Pero entre ellos también se encontraban un centenar de establecimientos, como por ejemplo un franquiciado de 100 montaditos que ha ofrecido su ayuda a la movilización. En esa manifestación, la socialista Beatriz Talegón ha leído el manifiesto de la red SARE y ha llamado presos políticos a los etarras encarcelados. Además, ha señalado que la marcha era en apoyo de quienes sufren de manera injusta e ilegal, teniendo que hacer miles de kilómetros para ver a sus familiares. Curiosamente, la semana pasada, el colectivo de presos de ETA expresó su total disposición a asumir su responsabilidad y a reconocer las víctimas el sufrimiento que han padecido. Algo que coincide justamente con que el gobierno francés de Emmanuel Macron empezará a trasladar en las próximas semanas a algunos reclusos de ETA a prisiones cercanas al País Vasco, una especie de traición a las víctimas al atender peticiones individuales de varios presos. Actualmente son aproximadamente 60 los encarcelados en prisiones francesas relacionados con procesos etarras y cerca de la mitad de ellos están bajo un régimen de seguridad y de restricciones en el interior de la prisión. Cabe señalar que la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha remitido una carta a Macron para que interrumpa los contactos entre su gobierno y los interlocutores de los 300 presos de ETA que continúan cumpliendo condena sin desvincularse de la banda terrorista ni colaborar con la justicia. La noticia llega después de que se conociese el hallazgo del pasado 31 de diciembre de un zulo de ETA con detonadores y una pequeña cantidad de explosivos en un bosque de las Landas, cerca del País Vasco francés. Bueno, y lo prometido es deuda. Para entrar a fondo en lo que está pasando en el Partido Popular después de la Junta Directiva, que es el máximo órgano entre congresos, como dicen los estatutos, o sea, muy importante lo que ha pasado hoy allí. Tenemos aquí a mi derecha, iba a decir, no sé si rudo fajador o fino estilista, a Guillermo Gortázar. Muy buenas noches. Yo creo que más fajador que estilista. Sí, ¿no? Después de tanta experiencia, de muchísimos años. Ya por estos años. ¿Verdad? Claro, muchísimos años en el Partido Popular y además muchísimos años asistiendo a juntas directivas y aún más. Bueno, la encuesta de hoy de GA3 ha sembrado el pánico. Pero yo creo que sobre todo porque viene después de los problemas de los últimos días, donde lo que se ha visto es una serie de disensiones internas importantes. ¿Disensiones internas? Como de pérdida de rumbo. O sea, aparece Puy en el partido gallego y dice que hay un problema de discurso. Las comunidades autónomas temen que el problema del agua les vaya a generar de cara a las siguientes elecciones un follón importantísimo con el Ministerio de Agricultura. Claro, es que esas cosas cuando se tiene poder son las que de verdad duelen. Sí, a mí, más que las disensiones internas, que yo creo que de momento son muy pequeñas, por lo menos públicamente manifestadas, yo creo que lo que es llamativo es el silencio. Es decir, es llamativo que 400 personas que vienen de todos los puntos de España se reúnen y ni uno levanta la mano para hacer una cuestión de orden, o incluso el típico pelota que va a decir qué bien ha estado el presidente de este discurso y tal. Es que antes, por lo menos en la época de Aznar, había pelotas diciendo que han estado cumbre, campeón, ha estado fenomenal. Es que aquí ya el silencio es ni siquiera para las alabanzas, es una cosa llamativa. El partido está muerto. La imagen que da es que está absolutamente muerto, en el sentido de que sus portavoces ya no transmiten lo que sus votantes piensan. No están, tienen un carril fijo
Y ahora una de las cosas que dicen es que no les preocupan las encuestas, cuando usted y yo sabemos que hemos trabajado ahí dentro, que las encuestas es el desayuno diario, vamos, es lo que más les interesa a los políticos españoles, por desgracia, porque son muy seguidistas, son tremendamente pendientes de las encuestas, ¿no? Y yo creo que el partido no sé si está muerto, ¿no? Yo tengo mi experiencia en la dirección y mi experiencia reciente en la base, y cuando voy a las reuniones de mi distrito, que no es que vaya muchas, pero voy a algunas, yo veo vida en la base del partido, preocupación, intervenciones, gente valiosa, pero sin embargo lo que noto en el Comité Ejecutivo y en la Junta Directiva Nacional es un grupo muy numeroso de personas probablemente preocupadas y muy valiosas, pero que por la dinámica que se estableció ya desde la época de Aznar, pues no manifiestan una opinión. Y entonces eso es terrible, porque un partido es una corriente de opinión de una parte de la sociedad española, pero que no es homogénea. Hay cantidad de opiniones encontradas y coincidentes o por lo menos que requieren un debate. Lo que es fundamental es el debate y la tranquilidad y plantear las cosas con sinceridad, y yo creo que eso no ocurre en el Partido Popular desde hace muchos años. Hay que decir que ocurre con mucha más tranquilidad en el PSOE que en el PP, curiosamente, desde luego. Tienen un hábito mucho mayor de debate político el PSOE que el PP, vamos, eso es una cosa evidente. Es una evidencia. Decía Rodemiñón que Aznar había convertido el PP en una pirámide de paredes deslizantes por la que cualquiera que intentaba subir terminaba inmediatamente abajo, y eso se ha mantenido. Muy divertida era que decía que cuando se hablaba de la cúpula y tal, decía, yo no sé de qué cúpula hablan, realmente lo que es el Partido Popular es un minarete. Exactamente, es un minarete. No, el Herrero tenía unas salidas simpáticas. Bueno, la encuesta de GA3. El Rajoy se ha dedicado hoy a compararla con encuestas del año 2015, muy bien hecho, por cierto, y tiene razón. Es decir, en aquel momento las encuestas mostraban que a la gente le caía mucho mejor Albert Rivera que el PP, pero al final votó al PP. Ahora bien, de entonces acá ha pasado una cosa muy importante, que es que el efecto lobo feroz de Podemos con el que jugaba el PP prácticamente se ha desvanecido. El partido Podemos está en unas bajas y tal, es decir que este buen dato de Ciudadanos en las encuestas podría tener más visos de transformación práctica en resultados electorales que en el año 2015. Ahí hay una teoría, vamos, de algunos politólogos, no es mía, que dicen que parece ser que estamos volviendo o retornando un poco al modelo del sistema de partidos del inicio de la transición, de 4 partidos. Por un lado estaba Izquierda Unida o PC, por otro lado estaba el PSOE, en medio estaba la UCD, que tenía la mayoría minoritaria, y luego había un partido en la derecha que era AP. Yo no sé si se puede reproducir la historia de esa manera. Lo que sí es cierto es que en la izquierda hay un partido que polemiza con el PSOE para ver quién es el partido hegemónico, por lo menos lo está intentando, que es Podemos frente al PSOE, y en la derecha Ciudadanos está intentando debatir, superar, hacer el sorpaso al PP. Si eso no tiene por qué ser, pero lo que sí es cierto es que hay un sistema ahora de 4 partidos frente a un sistema de 2 partidos imperfectos que había de bipartidismo hasta este momento, ¿no? Parece que es el panorama al que nos estamos dirigiendo. Pero esto es una descripción geográfica, porque desde el punto de vista, digamos, ideológico, por no decir programático, como ha dicho Rajoy, Ciudadanos es un partido de derechas. Exactamente. En cierto sentido le está debatiendo. Bueno, Ciudadanos al estar en el centro, según dicen los sondeos, está recogiendo votos del PP, está recogiendo votos del PSOE y hasta un 18% de los votantes de Podemos. Claro. Hay un votante de Podemos que es anarquista, un anarquista disconforme de lo bien que viven los instalados ahora, y luego hay una parte de clase media moderada que estaba indignada y cree que le puede resultar mucho mejor Ciudadanos que Podemos para resolver sus problemas y que Podemos en definitiva es una especie de izquierda unida ampliada, ¿no? ¿El PP tiene solución? Yo creo que el PP tiene la oportunidad de encabezar un proyecto de reforma, pero tiene que ser una cosa más seria de lo que ha dicho hoy Rajoy. Rajoy ha empezado a hablar de los nuevos sistemas de seguridad contra las fake news, las noticias falsas, que va a hacer del idioma español un idioma global y va a promoverlo en el extranjero. Yo lo que tiene que hacer es defender el español en España. Sí, claro. Porque no se puede hablar español. Acaba de soltar no sé cuántos millones a los separatistas catalanes, a los medios. No, pero lo más grave de eso es que yo tengo un hijo en San Sebastián o en Azcoitia o en Manresa y no puedo ir a una enseñanza pública en la que les enseñen como lengua vehicular en español. Les enseñan en lengua vehicular en vasco o en catalán obligatoriamente. Y esto está generando unas disfunciones y unas tensiones brutales. De hecho,
están utilizando los separatistas el idioma como un elemento de limpieza étnica. O entras por ahí o te vas. Y si te quedas, eres de los míos. Y desde luego serás funcionario, podrás ser médico, etcétera, siempre y cuando pases por las orcas caudinas. La cuestión es que esta cúpula mal parece, o este minarete, mal parece que pueda organizar ese proyecto de cambio. Bueno, a la fuerza ahorcan. Yo creo que el PP tiene que hacer un proceso de reflexión, un proceso de adaptación y de adecuación y tener en cuenta lo que le está diciendo el electorado. Y nosotros nos tenemos que adaptar al tiempo que se nos acaba, aunque esto daría para hablar muchísimos. Guillermo Cortázar, muchísimas gracias. A vosotros. Alba Vila, mañana más. Hasta mañana. Y a ustedes, como siempre, mañana aquí a la misma hora, 8:30. Ahora, tiempos modernos. Gracias por nada. El gato al agua. Antes el tiempo. En fin, ¿qué más? Hasta mañana. Esta semana todavía vamos a tener algunas lluvias, aunque menos abundantes que la semana pasada y restringidas sobre todo al norte y a las Islas Canarias. De momento este martes nos vamos a encontrar con menos frío a primeras horas porque suben las temperaturas mínimas. Lo hacen especialmente en puntos del noroeste peninsular, aunque todavía a primeras horas vamos a encontrarnos con algunas heladas en puntos del interior este de la península. En el cielo muchas nubes en el norte, en Galicia y en el Cantábrico. Allí esperamos precipitaciones a lo largo de la jornada de este martes, en general en puntos del norte de Galicia, y también amaneceremos con nieblas matinales y con bastantes nubes en puntos de Castilla y León. En el resto ambiente bastante tranquilo, especialmente en el Mediterráneo, en el archipiélago balear y también en puntos del sur. Pero especial atención prestamos a las Islas Canarias. Allí esperamos algunos chubascos, además acompañados de fuertes rachas de viento. Ojo al viento durante este martes. En el Cantábrico las olas pueden llegar a alcanzar hasta los 7 metros de altura y esperamos rachas fuertes de viento en las Islas Canarias, hasta 90 kilómetros por hora. Por ello allí tenemos activos los avisos también por riesgos costeros. En cuanto a las temperaturas máximas, subían las mínimas, también lo hacen las máximas, lo hacen en toda la península y Baleares, así que vamos a disfrutar de valores mucho más agradables, como por ejemplo esos 20 grados que esperamos en Valencia durante este martes. Para el miércoles seguiremos todavía con nubes en el Cantábrico, de hecho allí vamos a tener algunos chubascos de carácter débil y también nubosidad en puntos del norte peninsular con esas nieblas matinales. En general en el resto ambiente tranquilo, aunque en Canarias seguiremos con esos chubascos. Importante también las rachas de viento fuertes que esperamos en el Cantábrico. Ojo a los termómetros porque el miércoles suben tanto las máximas como las mínimas, especialmente en áreas del sur peninsular. Y para los próximos días, de cara al fin de semana, ¿qué tiempo nos espera? El jueves tiempo muy tranquilo, bastante anticiclónico, pero ojo porque a partir del viernes se cuelan algunas lluvias que se intensificarían de cara al sábado, especialmente en el norte del país.